lo que está manteniendo la depresión. Pero bueno, es como esa parte, ¿no? Ahora, este modelo contextual nos ayuda a entender que, ok, sí importan estas variables disposicionales, es decir, bajo estado de ánimo, eh, estos neurotransmisores, etcétera, sí importan. Sin embargo, muchas veces lo que hacemos impacta también, porque no es lo mismo hacer cosas a pesar de que te sientas triste, pero esas cosas te mantienen tu estado de ánimo, o sea, no lo bajan, lo mantienen, incluso lo pueden aumentar, a empezar a disminuir tu actividad. El disminuir tu actividad justamente te puede llevar a un círculo vicioso de trampa, y creo que por aquí lo ponemos. Entonces, ¿cómo el modelo contextual de la depresión nos habla de que justamente está lo que sucede, qué efectos tuvo, justamente que nos empezamos a sentir mal, y el problema no es sentirnos mal, justamente el problema no es que aparezca la emoción, el problema es qué hacemos cuando aparece esa emoción. Justamente lo que hacemos puede retroalimentar o no esta tristeza. Si empezamos a dejar de hacer cosas, empieza a haber problemas secundarios que le dan más fuerza a esa tristeza. Por el contrario, si mantenemos esa actividad, podemos aumentar nuestro estado de ánimo o podemos mantenerlo, ¿no? Y justamente que nos hace la parte 5 es qué influencia tuvo tu conducta en la recompensa de los factores de estrés en tu vida diaria. O sea, esto nos lleva a este punto de qué modo se limitan la recompensa o aumentaron los factores de estrés. Ahora, es muy importante entender que cuando nos sentimos tristes pasa dos fenómenos. El primero es que el acceso a ciertas recompensas que obtenemos con las cosas disminuye. Cuando tenemos un estado de ánimo normalmente triste, algunos le llaman bajoneado, cuando estamos en este estado, lo que hacemos, no son las mismas recompensas. Y es eso lo que hace a veces que dejes de hacer las cosas. Entonces, nuestro rol como terapeutas es poder ayudar a la persona a mantenerse en sus actividades y hacer actividades con base a sus valores. Bueno, que es otro modelo, pero también en hacerlo toman un poquito, hablamos valores de cosas que dan dirección a nuestra vida, ¿sale? Entonces, estas actividades que hacemos en activación conductual, que están planificadas, se tienen que orillar hacia lo que es importante para la persona. No solamente es hacer por hacer. Creo que esa es una confusión de la activación conductual, que solamente tenemos que mandar a hacer las cosas sin sentido. No, se tiene que ir planificando también. Entonces, es importante, antes de que pase, o sea, es importante todas las variables disposicionales biológicas que tiene el consultante, sí, porque pueden influir en ciertos comportamientos. Sin embargo, no son la causa de la depresión, no son la causa de la situación que estén pasando a nuestro consultante, sino son variables que pueden predisponer a ciertos comportamientos que a su vez son estos comportamientos lo que pueden retroalimentar y darle fuerza a que la persona se sienta así, a que se mantenga o no su depresión, ¿no? Ahora, activación conductual lo hacemos con base a los 10 mandamientos de la activación conductual. Nosotros, pues entendemos a la depresión desde este punto, ¿no? Ya vimos que el DSM-5 está ahí, es descriptivo, más no funcional en esa parte. Es importante que como psicólogos hagamos nuestro análisis funcional de la conducta al momento de intervenir y al momento de hacer activación conductual, tenemos que tener una conceptualización, no solamente tenemos que mandar a hacer actividades por hacer, necesitamos saber la función de la conducta. Creo que eso es súper importante. Para los que no son psicólogos, nosotros los psicólogos tenemos que hacer una evaluación durante las primeras sesiones. Una vez que hagamos esa evaluación, que ya tengamos un panorama de qué le pasa a la persona, le explicamos a la persona en consulta lo que encontramos. Hagan de cuenta que nosotros somos detectives, hacemos nuestra conceptualización, investigamos y le explicamos a la persona lo que le pasa. A partir de esa psicoeducación, ahora sí entramos a la fase de activación conductual. Aquí ya viene la parte donde algunos pues pueden, los que no son psicólogos pueden entender algo de lo que hacemos los psicólogos, y nosotros en activación conductual intentamos regirnos bajo estos 10 principios que son los que fundamentan la activación. El primero es que para cambiar cómo se sienten las personas, necesitamos ayudarles en cambiar también lo que hacen. Y aquí viene una frase, un post de una psicóloga de España, Miriam Rocha, no sé si la hayan llegado a escuchar. Ella trabaja mucho en el tema con la doctora María Jesús Frutzal, que justamente ya decía en un post, los pájaros, el pájaro no canta porque está feliz, el pájaro está cantando, el pájaro está feliz porque está cantando.
Justamente este principio se asemeja mucho a lo que menciona Miriam, que es nuestro estado de ánimo se retroalimenta por lo que hacemos, ¿sale? Por eso la activación conductual se basa mucho en hay que seguir un plan, no con base a tu estado de ánimo, sino con base a un plan. Es decir, si yo me rijo mi vida en lo que yo siento, cuando yo me sienta triste, muchas de las cosas que haga van a estar con base a esa emoción. ¿Cuál es el detalle? Que si yo me siento triste, hay una predisposición a no hacer nada. Entonces, el no hacer nada, no porque sea flojo, ojo con los juicios, las etiquetas, el no hacer nada hace que mi estado de ánimo no cambie. ¿Cuál es el problema ahí? Que justamente en problemas como depresión, si hago las cosas con base en mi estado de ánimo, voy a disminuir más mi estado de ánimo. Entonces, la clave en activación conductual es justamente hacer un plan, no con base al estado de ánimo, sino justamente con el plan y seguirlo. Y segundo, para ayudarles a cambiar a las personas, necesitamos ayudarle a cambiar a lo que hacen. En personas que llegan a consulta con nosotros, una vez hecha la indagación en la entrevista, una vez hecho esta historia clínica, identificar áreas, ahorita vamos a ver como hojitas de trabajo, pero identificar qué cosas hacen que les gusta y muy importante, del 0 al 10, qué tanto dominio tienen sobre esa actividad y que la actividad qué tan placentera es para la persona. Porque justamente cuando iniciamos activación conductual, iniciamos de menos a más, ¿no? Segundo es que los cambios en la vida pueden llevar a la depresión, justamente, pero son las estrategias de adaptación a corto plazo las que pueden bloquear con el tiempo a las personas. Es decir, eh, aquí tenemos que evaluar mucho la evitación que tienen las personas hacia ciertas cosas, ¿no? La evitación es un proceso transdiagnóstico, es decir, es algo que encontramos en muchas situaciones de nuestra vida y hay cosas que para las personas con depresión tienen sentido. O sea, quedarme en cama todo el día tiene un para qué y me da consecuencias. Y mi rol como terapeuta es encontrar esas consecuencias para ayudarle a la persona a cambiarlas, ¿sale? Estrategias que puedo tener a corto plazo y que son muy funcional, a largo plazo nos pueden llevar a situaciones más malas, ¿no? Pueden llevar a una disminución todavía más de nuestro estado de ánimo y pueden llevar a otros problemas, justamente. Ahora, desde activación conductual tenemos que estructurar y programar actividades que siguen un plan, justamente, no un estado de ánimo. Ahora, desde la activación conductual es gradual. Si yo les dijera, ok, tengo una persona que vamos a activar conductualmente con ciertos principios. Por ejemplo, la persona menciona que antes en su historia de vida, pues le gustaba hacer aseo en su casa y que es una actividad que vamos a pactar que haga. ¿Qué es más fácil? Que el consultante haga, no sé, aseo de toda su casa. Está muy triste, pero ¿qué es más fácil? ¿Hacer actividad en su casa, toda la casa o empezar a atender su cuarto, por ejemplo? Y aquí es donde sí les voy a pedir a algunos que puedan escribir en el chat o encender su micro. ¿Ustedes qué creen que sería más fácil para la persona justamente? Y pues igual, como tú mencionabas, iniciar de menos a más, va a ser más complicado el que logre limpiar toda su casa a que tal vez logre un día limpiar su cuarto, iniciando tal vez por la cama, ¿no? Tendiéndola. Sí, justo, muchísimas gracias. Justo, el principio 5 es eso, de que primero tenemos que empezar justamente con algo pequeño y posteriormente ir espaciándolo, graduándolo hacia algo más grande. ¿Por qué? Porque el cambio va a ser más fácil cuando se comienza con algo pequeño. Incluso el empezar con algo pequeño va a ser algo de logro para la persona que le va a ayudar muchísimo, ¿no? A empezar a cambiar su estado de ánimo, ¿sale? También tenemos que hacer hincapié en que las actividades sean reforzadoras por naturaleza. Es decir, tenemos que buscar actividades que por sí solas motiven a la persona a seguir haciéndolo. ¿Sale? Incluso cuando hacemos un plan de actividades con el consultante, a veces podemos utilizar de reforzadores, no, no sé, por ejemplo, si haces 3 o 5 veces tal actividad en la semana, o dos, o una incluso, te vas a recompensar al fin de la semana con algo, ¿no? Pero ahí no estamos hablando de un reforzador natural, ahí estamos hablando de un reforzador arbitrario, un reforzador artificial de, te compras una consulta de medicina, un frappé de menta, ¿no? Que nunca lo había sonado, pero justamente. Entonces tenemos que buscar actividades que sean reforzadas naturalmente. Por ejemplo, si mandamos, si la persona va a la escuela y ahí interactúa con sus compañeros, esas actividades por sí solas van a ser reforzadoras para nuestro consultante. Entonces, tenemos que ir variando
pero obviamente siempre recomendamos estos reforzadores que por naturaleza. Ahora, justamente vamos a actuar como entrenadores del consultante. A mí me gusta hacerles esa analogía de, mira, no te vamos a hacer un plan de nutrición, pero imagínate que es como un plan de nutrición, ¿no? Donde también tenemos que construir la relación terapéutica, o sea, esta confianza con nuestro consultante para eso motivar al cambio, porque justamente el primer paso es empezar a activar al consultante y empezar a activar con cosas chiquititas. No es necesario que ya hagamos un plan de todo tu día, pero empezar a hacer esos pequeños cambios en la vida es lo que nos va a llevar a mejorar ese estado anímico. Y mejorar ese estado anímico nos va a ayudar a que podamos ir introduciendo más actividades de valor. Ahora, otra recomendación es introducir actividades que sean de bajo costo de esfuerzo y alto valor reforzante o de placer. Es decir, tenemos que ir valorando qué actividades cuestan poco esfuerzo para hacer y empezar por esas, pero que tengan un alto valor de refuerzo, que un alto valor de placer y dominio con la persona. ¿Por qué? Porque eso se va a mantener más a lo largo del tiempo. Recordemos que al inicio de la activación, el consultante se siente súper mal. El consultante le cuesta muchísimo hacer las cosas. Y si le decimos, por ejemplo, vete al gym, las posibilidades de que el consultante lo haga disminuyen muchísimo. Entonces, pero si le decimos, tiene tu cama, ok, es más fácil. ¿Y cuál te da más sentido de logro? Pues tal vez el gym en este momento, pero también tener la cama es un 5 de un 10. Ah, bueno, ok, vamos a empezar teniendo la cama, ¿no? O de cocinar. Entonces tenemos que ir buscando como esas actividades también. Ahora, también tenemos al momento que hacemos esto, buscar en la persona que está asistiendo a consulta o buscar en nosotros mismos qué problemas pueden surgir al momento de ir haciendo esta activación con la persona. Es decir, preguntar en consulta, ¿qué cosas crees que se te puedan presentar al momento de iniciar la activación? O sea, ¿qué dificultades pueden aparecer en este proceso, no? Una vez en una consulta era de, ¿sabes qué? ¿Te gusta hacerte de comer? Ok, vamos a intentar esta semana que te hagas de comer. ¿Qué retos pueden aparecer para hacerte de comer? Primero que no tenía nada en la cocina. Ok, entonces vamos haciendo resolución de problemas con esas situaciones, ¿no? Y también reconocer que pues todos los resultados son útiles. Tal vez a lo mejor yendo al súper por la comida para hacerse de comer, hacemos una graduación en tareas, dividimos la tarea en pequeños pasos para que la persona lo vaya cumpliendo y eso también va a ser reforzante, ¿no? Segundo es al momento de hacer activación conductual, una vez que tengamos la actividad, preguntarnos cuándo, dónde, a qué horas, cómo. O sea, no solamente basta, ok, me vas a cocinar, sino también preguntarnos cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, a qué horas, cuánto, durante, o sea, buscar como todo esto para hacer que la persona, aumentemos las posibilidades que la persona lo haga, ¿no? Segundo, de que en activación conductual justamente no basta solamente con decirlo, hay que hacerlo. O sea, el mayor reto con esta intervención es que los consultantes hagan y se comprometan a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque si solamente quedamos con que hazlo y ya, vemos una gran dificultad. Puede llegar a la siguiente sesión y diga, es que no hice nada. Entonces, por eso la importancia primero de hacer esa evaluación, devolverle al consultante esa evaluación y a partir de ahí empezar con la planificación de actividades, justamente, ¿no? Hacer compromisos, a lo mejor usar un contrato terapéutico, fortalecer la alianza terapéutica, eh, motivar al consultante al cambio. Eso va a hacer la diferencia en nuestra intervención, ¿no? Y también detectar posibles barreras reales para la activación, ¿no? Incluso indagar en el contexto del consultante, por eso es muy importante tomar en cuenta el contexto, porque el entorno puede favorecer o no esta activación que podemos llevar con la persona. En pocas palabras, el entorno donde las personas que asisten con nosotros viven pueden ser un predictor a favor de cambio o pueden ser un predictor de que esta activación no la puedan llevar a cabo de la mejor manera, ¿no? Entonces, tenemos que ir con mucho cuidado en eso y tenemos que ir evaluando con muchísimo cuidado todas estas variables que pueden aparecer, ¿no? Hasta aquí, no sé si hay algunas dudas, preguntas. Aprovechen.
Muchas gracias a los que contaron en el chat. Yo tengo una pregunta, bueno, más bien no pregunta como tal, sino más bien le puede regresar a la diapositiva del 1, 2 y 3, por favor. Ah, sí, claro. Son estos dos. Y es este, uno, dos. Creo que me comí el 3. Ya se los mando completo en el libro para que lo tengan. Ah, justamente. Aquí viene un proceso transdiagnóstico. Para los que son psicólogos, hoy en día optamos por posturas transdiagnósticas, que a mí me gusta llamarle comunes denominadores. Por ejemplo, la rumia es un proceso transdiagnóstico que solamente no aparece con la depresión, sino puede aparecer en la ansiedad, puede aparecer en cualquier etiqueta diagnóstica, ¿no? Es un proceso muy característico, ¿no? Que puede aparecer. Ahora, la rumia va más hacia el pasado y la preocupación va hacia el presente. Entonces, tenemos que ir valorando, mm, por ejemplo, hasta qué punto esta rumia está interfiriendo con nuestro consultante. La activación conductual se puede trabajar sola, sí, pero también la podemos trabajar acompañada de otras intervenciones. Por ejemplo, en terapia cognitiva conductual, pues trabajan mucho también activación conductual en TCC. No estoy de acuerdo con su marco filosófico, pero bueno, también lo trabaja, ¿no? La ventaja de trabajar activación conductual con las terapias contextuales es que, por ejemplo, puedes combinar ACT con activación conductual. Incluso lo que llamamos acción comprometida, que es estas acciones, pasitos, a mí me gusta llamarle pasitos que tienes que dar hacia tus valores, hacia lo que es importante para ti. Ahí estamos haciendo activación conductual. Entonces, podemos justamente entendiendo los principios de aprendizaje y no mezclando, podemos ser eclécticos a nivel tecnológico sabiendo el nivel filosófico. O sea, no podemos mezclar teorías, pero podemos mezclar técnicas sabiendo la teoría, ¿sale? Eso es un punto muy importante. Entonces, podemos trabajar la rumia con activación conductual totalmente. Y ya tú decides si lo trabajas desde AD, si lo trabajas desde TCC. Yo te recomendaría AD, porque justamente estamos hablando de modelo contextual. Pero justamente tienes que ver desde tu evaluación qué tanto está interfiriendo y cómo puede ser un predictor en contra de la activación conductual, ¿sale? O sea, tienes que ver qué tanto está afectando en ese momento. Incluso tienes que priorizar si tienes que trabajar primero la rumia o trabajas en ese momento activación conductual de lleno, si no está afectando tanto a la rumia. Ahora, hay un artículo justamente de AD para trabajo de rumia en 2 sesiones. Entonces, déjame buscártelo. Si me manda, se los comparto sin problema alguno. Está muy padre el artículo, entonces te puede ayudar a cortar la rumia de tu consultante, ¿no? Para afrontar la rumia. Desde AD no es que eliminemos el malestar, simplemente es redirigir tu vida hacia la dirección que te importa, hacia tus valores, a pesar del malestar, ¿no? Ya si lo trabajas desde TCC, pues a lo mejor una reestructuración cognitiva o uno RDPD te va a ayudar muchísimo. Ahorita se los comparto en el grupo sin problema alguno para que ustedes lo tengan, ¿no? Para que puedan leer el artículo y puedan trabajar. Entonces, va a variar mucho desde dónde lo trabajes. Yo te recomendaría justamente desde ACT con combinación con activación conductual, ¿no? Que incluso este modelo no solamente les va a servir para depresión, hay activación conductual va más allá, te puede servir para muchas problemáticas. Incluso actualmente la doctora Jessica Zapata está en el Hospital Ramón de la Fuente Muñiz investigando activación conductual para bipolaridad. Entonces, incluso hay un libro de Michelle Reyes de activación conductual para trastorno de estrés postraumático. Entonces, eh, sería como esa parte. Muchísimas gracias, Jocelyn, por tu pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos en consulta? Justamente dar una orientación al tratamiento, tenemos que presentar el modelo a la persona, o sea, tenemos que ayudarle a entender que mucho de lo que hace puede mantener su estado de ánimo, mucho de lo que hacemos puede ayudarnos a que nos sintamos bien o que nos sintamos mal incluso, o mantener esa tristeza. Ahora, algo que sí me gusta llevar a consulta siempre y lo maneja mucho es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento puede ser opcional.
De hecho, la doctora Manuela O'Cornell maneja que el sufrimiento es igual a dolor por evitación, ¿no? Se lo voy a escribir en el chat. ¿Qué es esto? Que en la vida van a pasar cosas. O sea, van a pasar cosas. Somos seres humanos. Y decía el doctor Juanjo, quien no haya sufrido en la vida, que levante su mano. Pero es lo que hacemos lo que puede mantener ese sufrimiento. En el caso de terapia de aceptación y compromiso, esta evitación. En el caso de activación conductual, el empezar a dejar de hacer cosas nos lleva a que perdamos reforzadores. Y es esa pérdida de reforzadores lo que pueden retroalimentar a su vez esa tristeza. Entonces, tenemos que enseñar esta parte a nuestro consultante, ¿no? Explicar en qué consiste este tratamiento, en que no solamente es échale ganas, incluso eso llega a ser muy invalidante con las personas, pero que justamente si quieres ser ese pájaro que se siente feliz, va a empezar a sentirse feliz una vez que comienza a cantar. Si se queda sentado esperando que llegue la felicidad o que la fluoxetina haga efecto, pues muy probablemente se quede sentado mucho tiempo. Incluso a lo mejor la fluoxetina, no decimos que no tenga interacción con algunas neurotransmisores, pero no es a lo mejor ese efecto placebo de ya me está funcionando el antidepresivo, voy a empezar a hacer cosas, puede ser lo que realmente esté sacando a la persona de ese cuadro depresivo. Somos psicólogos, no somos doctores, entonces no entramos a esa área, pero pues sí saber que desde nuestro modelo es la consecuencia, no es la causa, no es la explicación de lo que le sucede a la persona, ¿no? Entonces, es lo que hacemos lo que puede mantener ese estado de ánimo. Entonces, en activación conductual tenemos que hacer un desarrollo de metas con la persona, ayudarle a los clientes a tomar una mayor conciencia de esos repertorios de escape y evitación que puede aparecer. En activación conductual, bueno, desde ese modelo aparece mucho reforzamiento negativo, es decir, si yo me siento triste, me voy a la cama y me duermo, y eso a corto plazo me hizo sentir bien, está muy padre, quité el malestar momentáneamente, pero a largo plazo, ¿qué está pasando? ¿Me estoy sintiendo peor o a lo mejor no pasa nada, pero no aumento mi estado anímico? Entonces tenemos que aumentar contacto con fuentes de reforzamiento, es decir, conectar a la persona con sus valores, conectar a la persona con lo que es importante a pesar de ese dolor. Y el conectar con lo que es importante va a ayudar a que salgamos desde donde estamos. En otras palabras, como decían unos colegas, si nos perdemos en el camino, conectar con lo que es importante es lo que nos va a ayudar a salir de ese cuadro de depresión, nos va a ayudar a salir de esa tristeza. Hay situaciones que no vamos a poder eliminar, pero empezar a contactar con lo que es importante para nosotros es lo que nos va a ayudar a llevarla, ¿no? No es lo mismo dejar de hacer cosas y que perdamos algo, que estemos pasando por una situación, y dejemos de hacer cosas ok, sucede esta situación, pero estamos acercándonos a la vida que queremos a pesar del dolor. Y es ahí también donde ACT nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Ahora, justamente tenemos que hacer una evaluación funcional y encontrar la función de la conducta. ¿Por qué? Porque no podemos planificar actividades para todos, o sea, por igual. O sea, tenemos que individualizar el tratamiento, tenemos que hacer una muy buena evaluación de la persona que tenemos enfrente, hacia dónde quiere dirigir su vida, porque nosotros le vamos a ayudar a dirigir su vida en este modelo, ¿no? Ahora, activación conductual, una de las críticas que se le hace es que dicen, es que tú debiste tener una vida feliz antes de la depresión y vamos a conectar otra vez con esa vida feliz. No necesariamente. Hay historias de nuestras personas consultantes donde son muy difíciles y no han tenido contacto con cosas placenteras, con cosas que sean fuentes de reforzamiento para ellas, cosas agradables. Entonces, a lo mejor desde este modelo es ayudarle a descubrir, ayudarle a intentar, preguntarle qué vida te gustaría vivir, porque al final del día es la vida del consultante la que va a vivir y una vida valiosa, no una vida que nosotros pongamos a disposición, ¿no? Por eso es muy importante individualizar el tratamiento. Y justamente ese es el corazón de activación conductual, ¿sale? Ya veníamos lo de análisis funcional, justamente qué está manteniendo la depresión, qué repertorios tiene el consultante, hacemos una hipótesis de origen, una hipótesis de mantenimiento. Esto pues ya es tema de otro webinar, pero pues no nos olvidemos que tenemos que hacer nuestro análisis funcional, nuestra conceptualización. Si lo están trabajando desde TCC, su conceptualización cognitiva, ¿sale? Ahora,
¿En qué consiste el tratamiento? Buena parte de la activación conductual compete en la revisión detallada de un registro de actividades completado. Este registro sirve para identificar los patrones que pueden estar manteniendo exacerbando el estado de ánimo. Por ejemplo, podemos pensar en consulta preguntándole a la persona, ¿qué estarías haciendo si no estuvieras deprimido? Y creo que esta pregunta justamente puede dar esa claridad hacia dónde dirigir el enfoque. ¿Sale? Incluso para las personas que no son psicólogos, pregúntense, si no estuvieran sintiéndose así, ansiosos, tristes, si no se estuvieran sintiendo enojados, ¿qué estarían haciendo? ¿Sale? A partir de ahí, pues ya pueden orientarse hacia dónde quieren redirigirse. Igual preguntamos, ¿esto que estás haciendo te está acercando o te está alejando de la vida que quieres vivir, ¿no? Y empezamos activación conductual justamente con hojas de trabajo. Nosotros pues usamos mucho hojas de trabajo. Esta es una tabla de actividades donde justamente vamos a anotar la actividad, vamos a anotar durante los días de la semana la actividad, el horario y vamos a anotar la intensidad de la emoción entre 1 y 10, ¿no? Donde 1 es nada intenso, 10 es muy intenso y tenemos que tener como un registro de las actividades del consultante. A mí me gusta decirle, ¿sabes qué? Pues me encantaría estar contigo las 24 horas del día, pero pues no puedo estar más que 1 hora a la semana, ¿no? O depende de la frecuencia con que veamos a las personas. Entonces, llevar un monitoreo de actividades nos ayuda a ver más allá del consultorio y nos ayuda a saber, por ejemplo, a veces hay registros donde la persona está todo el día en cama, durmiendo. Entonces también nos ayuda a saber qué está pasando y que puede llegar a estar manteniendo o no su estado de ánimo. ¿Sale? Entonces es muy importante tener como una tabla de monitorización de actividades y emociones para saber cómo se va sintiendo, qué actividades detonan qué emociones también, ¿no? Justamente. Ahora, esta es la importancia, o sea, cuáles son alteraciones en la rutina, dónde se ha perdido el contacto con reforzadores, si existen déficit de habilidades, estrategias de afrontamiento, etcétera. Tenemos que saber todo eso de la persona que estamos eh, atendiendo, ¿no? Tenemos que hacer una programación de actividades y un automonitoreo. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de la sesión el cliente debe llevarse una actividad asignada, ¿no? Debe llevarse resolución de problemas, o sea, cómo va a resolver dificultades que pueden aparecer al momento de empezar a hacer la actividad. Y justamente llevarse la tarea por escrito. Recuerden esta frase popular de las palabras se la lleva el viento. Entonces sí es importante que tú como terapeuta, tú como consultante, tengas por escrito lo que vas a hacer. De hecho, es más fácil, se ha comprobado que es más probable que la persona lo haga si lo tiene escrito a que no lo tenga. Y segunda, esta parte de, también te se logra mucho, que pues ambos tengan, ¿no? Ya sea su hojita de recordatorios de sesión, su hojita de actividades, de tarea. Es un método útil para que manejemos ciertas contingencias que también pueden aparecer, ¿no? Entonces tenemos que, otra cosa para aumentar que la persona lo haga y también aumentar las posibilidades de que se generalice en otros contextos, podemos incluir en el plan de actividades a amigos, compañeros, incluso familia, ¿no? Pero eso siempre y cuando hagamos una evaluación de si nos va a ayudar a la activación conductual o no nos va a ayudar, ¿sale? Entonces tenemos que hacer una muy buena evaluación sobre ello. Ahora, al momento de asignar tareas, tenemos que asignar justamente un método de graduación de tareas, es decir, de menor a mayor, y usar actividades que tengan un bajo costo al inicio, pero un alto costo en recompensa, ¿sale? Ese es el objetivo, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona se pueda mantener y eso pueda hacer que la persona, pues, su estado de ánimo mejore y haga más actividades posteriormente en la sesión. Esta es otra tablita donde justamente valoramos la actividad que se le propone a la persona, los días de la semana y en la fila de anotar la valoración del estado de ánimo, ¿no? Tenemos que valorar entre 1, 10, nada deprimido, 10 gravemente deprimido, para ver también que teniendo teniendo un registro acerca de lo que son las actividades. Ya cuando se hace investigación o bueno, cuando aplicamos test también a manera de gráfico, pues vamos a ir viendo de que justamente al momento de que la persona se va activando, esta gráfica de tristeza, de síntomas depresivos, pues van a ir disminuyendo, ¿no? Por eso también es importante ir teniendo como estos autorregistros con la persona. Este es otro
que es tabla de actividades, de activación conductual, actividades programadas para indicar el día y la fecha, ¿no? Y aquí es por día, justamente la actividad, si fue completada o no, y valoración del estado de ánimo. ¿Sale? Ahora, tenemos que entender que dentro de las barreras que podemos encontrar al momento de hacer activación conductual es justamente la evitación, ¿no? Que cumple una función de adaptación en el corto plazo, pero a la larga plazo se puede volver un tema problemático, ¿no? Entonces, muchas conductas que tenemos a corto plazo, cuando tenemos un estado de ánimo bajo, triste, son útiles por las consecuencias, pero a largo plazo justamente pueden resaltar efectos contrarios, es incluso contraproducente, ¿no? Nos puede llevar este, a sentirnos más mal. Respecto a las tablas, estoy viendo aquí el comentario, puedes usar solamente una. De hecho, tú puedes adaptar tu propia tabla, o sea, estas son estandarizadas del libro de activación conductual de Marino Pérez, es un azulito, pero puedes tú también adaptarlo de acuerdo a las necesidades de tu consultante. De hecho, hay varios libros. Está el libro de Marino Pérez, que es un cortito azul. Está este que es el más clásico de Christophe Martel, que ese lo encuentras pirateado en todos los lados de grupos de psicólogos. Hay un nuevo libro que es el de la doctora Jessica Zapata, que es activación conductual resistente a tratamiento. Ese libro salió apenas en el 2014 y es un libro de 10 sesiones justamente para personas que tienen resistencias a tratamiento de activación conductual normal, ¿no? Porque hace ya adaptaciones con Michelle Reyes de esta intervención. Entonces, ahí en esos libros tú puedes encontrar muchos formatos que puedes adaptar a tu consulta. Recuerden que lo bonito de esto de las terapias contextuales teniendo la base es que tú puedes ir adaptando con base a tu consultante, ¿sale? No solamente se trata de regirnos bajo un protocolo, sino puedes ir modificando con base a la persona, ¿no? Eso es muy importante. Por eso esta intervención es muy padre porque intervienes desde la individualidad de la persona, ¿no? Entonces, resumiendo esta diapo, tenemos que identificar qué hacen las personas en su día a día que a corto plazo tienen consecuencias de evitación. Es decir, de no sentirme así, de que ese malestar se vaya ya. Incluso cuando llegan a consulta te dicen es que ya no me quiero sentir triste, ¿no? Entonces, tenemos que identificar qué cosas hacen que a corto plazo les dan alivio, porque son estas cosas las que vamos a modificar que incluso pueden llegar a ser una barrera para activación conductual. ¿Vale? Por ejemplo, si me decían una vez, es que estando en mi cuarto es más probable que me duerma. Ok, entonces ya vimos que hay una variable, su cuarto. Entonces, modificamos la relación que tiene con su cuarto, esa es una. O, ¿qué hacemos de control de contingencia? ¿No? ¿Qué hacemos al momento que la persona esté en su cuarto para disminuir las posibilidades de que se vaya a dormir? Entonces tenemos que identificar justamente, y esto lo vamos a hacer a través de la evaluación. Para las personas que no son psicólogos, todo lo que hacemos tiene consecuencias. O ganamos algo o evitamos algo. Esa es la clave. Entonces, eso muchas veces, saber este principio de lo que hago tiene ganancias, ya sea de obtengo algo o evito algo, eso es lo que hace que yo siga haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, en cuadros depresivos, normalmente evitamos cosas, evitamos sentirnos así, pero es esa misma evitación la que nos lleva a sentirnos más mal, justamente. Y eso es lo que hay que enseñar a nuestros consultantes una vez que tengamos esa evaluación, que ellos lo vean por sí solos, para que sepan de dónde viene todo esto que están pasando, ¿no? ¿Sale? Y podemos, justamente ayudarle a las personas que sepan cómo, qué consecuencias tienen sus conductas a través del acrónimo acción, que este es un acrónimo justamente en el libro de Martel, es el libro que justamente les enseñé, ahí viene, que viene este cuadrito, que es un acrónimo donde justamente vamos a ayudar a la persona de sus conductas, qué consecuencias pueden tener, ¿no? Incluso aquí tenemos que ayudarle a la persona que busque conductas incompatibles a su estado a esa evitación. Por ejemplo, si el objetivo no es quedarme en cama, ¿cómo le ayuda a la persona que salga de quedarse en cama? Entonces, este acrónimo no puede ayudar muchísimo a la persona a que opte por alternativas de conductas que lo pueden llevar a disminuir su estado de ánimo o a mantener su depresión. Entonces está ACT, que es valora, elige, pon en práctica. Tenemos integra, observa
y never, ¿no? Que es nunca. Entonces, este acrónimo, ahorita se los comparto, les va a ayudar muchísimo, viene en el libro de Martel, es como una estrategia de resolución de problemas para nuestro consultante, ¿no? Este es el más padre, me encanta porque en el caso de patrones de evitación podemos usar el acrónimo que hace referencia a estar en una trampa. Nosotros le explicamos a la persona que lo que pasa, tenemos una respuesta. Y esa respuesta normalmente lleva un patrón de evitación, pero es ese patrón de evitación lo que retroalimenta la respuesta. Justamente aquí estamos hablando de a los que ya están metidos en este modelo de reforzamiento negativo por escape o evitación. Entonces es eso mismo lo que retroalimenta la respuesta, que a veces puede ser una respuesta que no cambia su estado de ánimo. Entonces le enseñamos que la persona se encuentra en esto, pero puede salir a través de esto, que justamente en activación conductual le llamamos pedir que salga de trampa y que regrese al sendero, al track, ¿no? Es decir, con el mismo desencadenante y las mismas condiciones de respuesta, se puede experimentar con conductas alternativas de afrontamiento, ¿no? Entonces viene el desencadenante, viene una respuesta alternativa, por lo tanto viene un afrontamiento alternativo, ¿no? Entonces, en vez de tener un patrón de evitación, tenemos un afrontamiento alternativo y eso va a hacer que cambien, resolvamos la situación en ese momento. Es también algo que enseñamos desde este modelo, ¿no? O sea, salir de trampa, entrar atrás, ¿no? O volver atrás. Ahora, ¿qué consideraciones finales tenemos que tener del tratamiento? Que justamente las últimas sesiones se tienen que enfocar en la prevención de recaídas, lo que implica la revisión y consolidación de las ganancias generadas por el cliente. Se debe trabajar en anticipación de situaciones en la vida que puedan desencadenar nuevamente sentimientos y conductas depresivas. Ahora, justamente generar planes de afrontamiento para hacer frente de manera efectiva a lo que sucede. El tratamiento desde este modelo pues suele estar comprendido entre 12 y 24 sesiones. Sin embargo, como les dije, hay una propuesta teórica de la doctora Jessica Zapata que justamente es de 10 sesiones para personas que tienen múltiples recaídas, ¿no? Ahora, es importante enfatizar la colaboración y el aprendizaje conjunto. Es decir, si no hay buen match entre tú y consultante y contigo, el trabajo se va a dificultar un poco. Entonces también tenemos que ir viendo bastante hacia la relación terapéutica que vamos a construir con la persona que tenemos enfrente. Tenemos que ver mucho este CRIT que vamos a hacer con los psicólogos que vamos a ir asistiendo para así, si trabajamos de manera colaborativa, créanme que el trabajo hacia adelante va a ser muchísimo mejor que si no lo hacemos de esta manera, porque este es un trabajo en equipo. O sea, realmente tiene que haber un trabajo en equipo entre ambos. Y justamente fomentar la activación para mantener los logros, los avances logrados, ¿no? A través de las sesiones. Recomendaciones. Estos son libros con los que ustedes pueden empezar. De hecho, Paulo Abreu es también activación conductual, pero desde otro enfoque le da él. Para las personas que no son psicólogos, estos libros pueden ser un poquito técnicos, pero los libros que les recomiendo es una vida valiosa de Manuela O'Connell. Es de AT, ese libro, pero les puede ayudar muchísimo en verdad. Para los que son psicólogos, pues están estos libros, justamente, y también están estos. No pueden meterse nada más a la tecnología sin saber bases. Entonces, este es un clásico de Michael Johnson, de principios de aprendizaje y conducta, y también bastante información viene en el Manual Clínico de Trastornos Psicológicos, Tratamiento Paso a Paso. Ya sé que por ahí tiene un nombre médico, pero está muy padre. O sea, hay muchos casos y te va explicando principios y te va explicando la manera de abordar estos casos. Entonces, ya termino y tengo un espacio para que me hagan preguntas sobre, con esta frase que me encanta, deben tener predisposición para la acción y entonces veremos que algo sucede, ¿no? Podemos dividir un gran proyecto en pequeños pasos y dar inmediatamente el primero de ellos. Lo difícil aquí no es planear, lo difícil es comenzar. Y una vez que se comienza a mantener ahí, siempre en consulta les comento, ok, es como ir al gimnasio. Los primeros, uno se mete con, a veces te llega la motivación, ¿no? Y a veces entras de la nada. Entonces, los primeros días sí se siente feo o no notas ningún cambio, pero conforme tú te mantienes en la actividad, van viendo los cambios. Incluso a veces hasta te quieres mantener ahí mucho más tiempo. Entonces, sí, creo que sí, son estos dos.
De hecho, este lo pones en Google y en automático te sale el PDF completamente gratis. Entonces, justamente en activación conductual es empezar, a pesar de que la vida, a mí me gusta resumirlo así, a pesar de que en la vida sucedan cosas y te hagan sentir súper mal, mientras tú te apoyes en lo que es importante para ti, no te vas a perder del camino. O sea, va a seguir doliendo. No te digo que el dolor se va a ir, va a seguir doliendo, pero no es lo mismo que duela cuando haces cosas que son importantes para ti, que duela cuando te empiezas a alejar de lo que es importante para ti. Entonces, si quieres ser ese pájaro que está feliz, tienes que comenzar a cantar para estar feliz. Si no, va a ser bastante complicado que estés feliz sin cantar. Ese es algo que nos habla activación conductual y lo dice también Mira Rocha en sus posts que son muy geniales. Recomendación 100% de Septet. Entonces, no sé si gustan hacer algunas preguntas. Tenemos espacio con toda la confianza del mundo. Aprovechen. Gracias por el corazoncito. Yo quería preguntar, Sí, ¿cómo le explicas a los consultantes? Bueno, la pregunta sería, ¿cómo le haces para que no se convierta en un seguimiento de reglas todo esto de la activación conductual? ¿Le explicas de alguna manera o cómo lo haces? sí. Justamente en este. ¿Dónde está ujú. Este artículo de Álvarez te presenta dos figuritas de estas. Te presenta, nosotros tenemos que ir con mucho cuidado porque justamente tienes toda la razón. Se puede volver como, nada más me estás diciendo que le eche ganas. O sea, o se puede volver como, sí, tengo que hacer esto y ya. Me va a cambiar mi estado de ánimo. No es necesariamente así. Parece que sí, pero no. Y corremos un riesgo porque las personas que llegan con este estado de ánimo se sienten muy tristes y llegan con nosotros a la consulta. Curiosamente, el mundo, todo el mundo les ha dicho, tienes que hacer esto. Tienes que echarle gana, tienes que empezar a activarte. Entonces, nosotros estamos como en contracorriente con el sistema, ¿no? Ya vino de todo un mundo que le dice, échale ganas, y que nosotros le digamos también, échale ganas, e incluso puede llegar a ser invalidante, incluso podemos tener ahí un abandono con el consultante, ¿no? Entonces, primero, tienes que individualizar. Si lo trabajas con niño, bueno, hacer dibujitos, a lo mejor usar películas. Hay un libro de 3 olas donde viene a hacer terapia desde modelos contextuales, animar, de Ariel Faust. Es un libro de 3 olas que este año se estrenó, que viene muchas películas de Disney, justamente que puedes adaptar en consulta para las personas. E incluso desde esos modelos tú puedes explicarle, por ejemplo, si trabajas con adolescentes y niños, estos conceptos sin que se vuelva, sigue esto. Ahora, con personas adultas, yo te diría, primero trabaja tu relación terapéutica, haz tu evaluación y ya una vez que haya buena relación terapéutica, ahora sí introduces el modelo de manera sutil, haciéndole, enfatizando la importancia de que tiene que el generar cambios en sus actividades van a generar cambios en su estado de ánimo, porque esa es la clave. O sea, si la persona cambia lo que hace, su estado de ánimo también va a cambiar. Ahora, depende del modelo. Si lo trabajas desde TCC, bueno, tendrás que hacer tu reestructuración, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo trabajas desde contextuales, por ejemplo, desde AD, que puedes combinar esto, pero también ayudando a la persona con clarificación de valores, ayudándola con acción comprometida, ayudándolo con técnicas de difusión. Entonces vas viendo todo el paquete con la persona. Entonces, sí, sí tienes que psicoeducar sobre el modelo. O sea, para que funcione el modelo, tienes que hacer una psicoeducación del modelo. La cosa es cómo se lo vamos a pasar, de manera que justamente no se escuche como síguelo, ¿no? Incluso este artículo me encanta porque este es modelo contextual, o sea, este es para nosotros, pero hay un diagrama que dice modelo contextual de la depresión para el cliente, que cambia este cuadrito para la persona. Incluso cuando tú le devuelves tu análisis funcional a la persona, le puedes explicar, mira, esto te pasa por esto. No es tanto tu etiqueta diagnóstica. Justamente me pasó hoy que una amiga me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Soy TLP o soy TDAH? Y yo, ¿para qué quieres saber eso? Porque va con 2 psicólogas. Una del servicio público en un hospital, le están dando atención ahí,
y aparte va en priva con otra colega. Entonces una colega le dice tienes TDAH, otra le dice tienes TLP y llega conmigo y me dice, oye, Albert, ¿qué tengo? Hasta me confundo, ¿no? No sé cuál de las dos soy. Y yo, ¿a qué? O sea, entiendo la función que cumple para la persona, la importancia, pero sí tienes que enseñarle a la persona de eres más que esta etiqueta. O sea, te pasa lo que te pasa, esta es una hipótesis. Acuérdense que no hay dos análisis funcionales iguales. O sea, hacemos hipótesis. Entonces se lo tienes que devolver, porque la persona tiene que saber cómo se mantiene lo que le sucede. Y esta es una posible hipótesis. Entonces, este es un cuadrito que me encanta mucho. Hay otro que en este artículo específicamente viene este cuadro para la persona, que es un poquito más bonito para ellos, porque no me gusta tanto. Entonces, pero más que nada es cómo se lo vas a decir. Ahí está la clave, para que no se escuche tanto como, nada más sigue las reglas, ¿no? Justo. Ok, gracias. ¿No? Ok. Yael, ¿cómo sueles abordar el tema de valores con los pacientes de edad? Sí, tienes que preguntarle. Esta pregunta me encanta. O sea, no creo que por aquí está. O sea, si tú no estuvieras deprimido, fueras la persona tal vez no más feliz del mundo, fueras una persona que no te sintieras así, ¿qué estarías haciendo? O sea, y ahí la persona te va a decir, no, pues si no me sintiera triste, es más, si no estuviera tan ansioso, estuviera estando con mis hijos, ¿no? O estuvieras estando con tus hijos, ¿ok? Porque para ti es importante estar con tus hijos. Y vas indagando, justamente. Y desde hace eso, ok, si no estuvieras así, igual, ¿qué estarías haciendo? No, pues estaría conviviendo con mi familia, ok. Preguntarnos como psicólogos, ¿por qué para ti es importante tu familia? Entonces, se lo puedes preguntar, o sea, ok, estarías haciendo esto, ¿por qué para ti sería importante hacer esto? Y ahí vas escarbando, escarbando, escarbando. O sea, muchas veces, cuando nos sentimos tristes, cuando tenemos ansiedad, rumia, preocupación, evitamos, hay cosas ahí que nos importan. Algo que nos dicen muchos maestros en A, de hecho ahí está nuestro diplomado en SETTED, es que a veces en los valores hay cosas o sea, en las cosas que nos pasan, hay cosas que nos alejan, o sea, las cosas que nos pasan nos alejan de cosas que nos importan. Por eso sufrimos. Entonces, si no estuviéramos evitando, si no estuviéramos tristes, ansiosos, pues ¿qué estaríamos haciendo? Y ahí es donde podemos encontrar muchas veces lo que es importante para nosotros, ¿sale? Porque a veces es eso lo que olvidamos, lo que es importante para nosotros. Y es eso importante a veces lo que hace que ajá, justamente también se combina. De hecho, ya después les cuento lo de un doctorado que tiene entrevista motivacional en sus materias. Pero justamente preguntarnos para mí, ¿qué es importante? O sea, y cuando estoy en este estado, ¿de qué me estoy alejando? Y cuando indagas sobre eso, de qué evita tu consultante y cuando evita de qué se aleja, es donde tú puedes encontrar eso. Entonces, hacer preguntas. Creo que esta es una pregunta que te ayuda mucho. O sea, si no estarías deprimido, ¿qué estarías haciendo? Y ahí te va a dar muchas cosas para seguir escarbando. Ya él. ¿Alguien más? Sí, perdón, esas actividades que te dice, como las que estuviera haciendo si no estuviera deprimido, ¿las incluimos entonces en el monitoreo de actividades? Puede ser, sí. Por ejemplo, cuando haga, y me dicen, es que si no estuviera evitando, por ejemplo, estaría con mis hijos, ¿ok? En GAT hay algo que le llamamos Matrix. Entonces, justamente lo vas conectando y si ves que es una área de valor para la persona, lo puedes incluir. Pero a lo mejor estar con sus hijos en este momento es una actividad de alto coste. Entonces, ¿qué cosas lo acerca a cuidar ese valor de sus hijos? Que tal vez no sea en este momento estar con ellos jugando, que tal vez sea en este momento estar con ellos hablando, no sé, viendo tal vez una serie, jugando, bueno, me pasaba con mi padre, ¿no? Jugando dominó,
jugando fútbol ahí en el cuarto y rompiendo los focos. Entonces, y es como ir buscando como esas actividades. Totalmente, podemos incluirlo. Si es importante para la persona, lo podemos incluir. Y tenemos que valorar justo, Erika, eh, qué tan placentero es para la persona y qué tanto esfuerzo se necesita para hacerlo. Porque puede ser un 10 placentero, pero a lo mejor es un 10 de esfuerzo. Entonces, al inicio dices, 10 de esfuerzo, ¿qué tan probable es que lo haga? Pues sí se le va a dificultar mucho. Entonces, ¿qué otra actividad es de menor costo, pero de alto valor para la persona? Entonces, hago mejor ese cambio momentáneo, aumenta su estado de ánimo. Ahora sí meto la actividad que vale 10, 10 y 10, ¿no? Entonces, es lo bonito de esta intervención que puedes ir jugando con las actividades. Ahora, debe ser algo compartido, es que los dos lleguen a esa actividad. Porque justamente puede pasar, lo vinculo con la persona anterior, que solamente podemos caer en, tienes que hacer esto, 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 esto. Y tampoco es el objetivo de la intervención. Acuérdense que todas las intervenciones deben ser colaborativamente entre ambas, ¿no? Es justamente esa parte. Muchas gracias por tu pregunta, Erika. No sé si alguien más. Ok. Pues si no hay más preguntas, pues fue un gusto tenerlos a todas y todos. Gracias por conectarse ahorita en esta noche, en este jueves. Con toda la confianza del mundo les voy a dejar en el chat lo que es mi teléfono. Pueden mandarme mensajito, les comparto el material, cualquier asesoría. Nosotros estamos en CETED. Y pues tenemos diferentes diplomados. La idea es que ustedes puedan formarse en terapias con sustento científico para que podamos llegar a más personas y podamos ayudar a las personas en sus vidas, ayudar a construir vidas que valgan la pena ser vividas y vidas valiosas. Entonces, con toda la confianza me pueden mandar mensajito. Para nosotros será un gusto tenerlos en alguno de nuestros diplomados. Manejamos en AD, DBT, psicoterapia analítica funcional, ya viene terapia de pareja y viene el diplomado de infanto juvenil. Dentro del diplomado en terapias contextuales viene un módulo de activación conductual. Lo va a dar la doctora Jessica Zapata, que es una de las doctoras que más admiro. Por aquí tenía su libro. Creo que ya lo perdí, amigos, amigas, pero créanme, es una de las doctoras que más admiramos a nivel, no solamente en México, a nivel Latinoamérica. O sea, es increíble tener clases con ellas. Entonces, a ella la vamos a tener en nuestro diplomado de activación conductual, al maestro Raimundo González, que igual es una joya para ello. Entonces, los esperamos con mucho gusto. Igual en el diplomado de AD, pues están maestros increíbles, el maestro Adrián Barragán, la maestra Marisol, el maestro Juanjo. Vamos a tener en el diplomado avanzado a Tomás Polaski, a la doctora Manuela Cornell. Entonces, pues créanme, están en las mejores manos y para nosotros sería un gusto tenerlos en cualquiera de nuestros diplomados o formaciones. Y pues nos vemos en un próximo webinar. Ahí vamos a estar con mucho gusto y gracias por estar esta noche. Que tengan bonita noche todas y todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Recording stopped.